Bueno, nuevamente aquí con nuestra invitada de honor, Itziar Ascona, para hablar sobre eventos mundanos. ¿Cómo estás, Itziar? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de repetir más dosis con María Blaquier. Siempre es una alegría. Bueno, me alegro. Vos sabés que en los comentarios de nuestro video de la luna llena, que tuvo mucha repercusión, así que aquellos que no lo vieron se los recomiendo, mencionamos una revista de la cual vos sos colaboradora Mm. y principal editora, me parece, o principal motor, vamos a decirlo así, y mucha gente en los comentarios preguntó dónde, cómo puedo colaborar. Así que si te parece, empecemos por eso, mostrando los datos de esa revista que vos, bueno, de la cual vos estás a cargo antes de ir al tema de Mundana. Venga, me parece perfecto. Sobre todo, mira, además, si te parece, voy a enseñar la página web que la ha hecho Perfecto. Marcela Andaluz del equipo editorial. Ella solita una página web actualizada preciosa y entonces así podemos ver, ¿no?, que al final es simplemente ir al dominio de revista Stellium, ¿vale?, con S líquida y dos Ls, .com, y aquí ya uno se registra. En la sección de revistas se pueden descargar los números, es gratis, solo hay que registrarse y luego está, bueno, quiénes somos, algunos vídeos que podemos hacer y también hay como una serie de instrucciones o comentarios por si alguien quiere colaborar, ¿no?, de alguna manera escribiéndonos. Así que, bueno, aquí tenemos esta página web donde está la parte de suscripción, como podemos ver, unos vídeos que solemos hacer en los equinoccios, como un añadido en el que hacemos un encuentro en los que tú has estado, María, entre distintos astrólogos y astrólogas, y básicamente es esto. Revistastellium.com sería el lugar en el que encontrar todos los números y un espacio donde quien quiera puede escribir al equipo editorial y colaborar. Aquí está el contacto Mira vos. también. Genial, genial. No sabía que Marcela hacía páginas web. Muy linda. Preciosa. Ha hecho una página maravillosa. Vamos, claro, la vemos así, igual no parece mucho, pero realmente comparado con lo que teníamos y con lo que nos iniciamos, pues bueno. Y luego es verdad que en abierto hay algunos artículos que están extraídos de la revista, como puedes ver en esta página, ¿no? Y aquí algunos artículos sueltos se pueden leer. ¿Mm? Genial, ¿Vale? genial. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, genial. Así ya lo prometido es deuda, ya está. Ya hemos cumplido con esa parte. Es una buena oportunidad para colaborar también Sí, es además de verdad. aprender. Me di cuenta el otro día que hablamos de la revista y de repente, pues eso, no pusimos, que igual podemos poner también el enlace debajo del vídeo, pero luego pensé si no hemos puesto dónde acercarse, ¿no?, para descargarse la revista. Pues ahí está. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy entonces, la astrología mundana. Contanos qué nos traes. Bueno, siempre o habitualmente, ¿no?, cuando estamos describiendo la luna llena, recuerdas esto, María, que solemos hacer, ¿no?, este juego entre lo mundano, ¿no?, y lo más personal, por así decir, ¿no? Entonces yo creo que la astrología mundana es una rama dentro de la astrología que se merece un poco una charla así informal como la que vamos a tener, sobre todo para de alguna manera mostrar cómo es muy diferente a la astrología natal. La astrología natal es esa astrología en la que tratamos de acceder al código del inconsciente personal a través de la carta, mientras que la astrología mundana es un área algo más complejo, ¿vale? Es un área más compleja. No a nivel técnico, porque a nivel técnico, si sabemos algo de astrología, se puede ver con claridad cuál es la estructura y cómo aplicar esa técnica. Pero sí que es más compleja quizás de interpretar, ¿no?, o de luego bajar a tierra el uso de esa técnica y de ese simbolismo, porque no estamos hablando del inconsciente personal, estamos hablando del inconsciente colectivo y aquí pues los matices son otros, ¿no? Pero existe esta rama de la astrología que se encarga del estudio de las cartas de los países, de las cartas de los que gobiernan, de las empresas, de los negocios,
O sea, en realidad es una astrología que se va hacia esa línea más, por así decir, en la que estamos un grupo de personas o un colectivo involucrados. En este caso, me refiero a la astrología mundana desde una perspectiva sociopolítica. ¿Mm? Sí, y también vale la aclaración de que hay distintos enfoques de astrología mundana, ¿no es cierto? Por ejemplo, está la Sí. tradicional, que pone un gran énfasis en la conjunción Júpiter-Saturno, en los ingresos del Sol en Aries, en las lunaciones. Contanos un poquito la vertiente, eh, o sea, de dónde vienen tus estudios de astrología mundana y cuál es el enfoque que vos tenés frente a esta disciplina? Vale. Bueno, me encanta además lo que has dicho porque creo que esa es una de las piedras angulares de esto, un poco que con lo que conecto y me resuena y es un poco en la línea en la que he estudiado. Bueno, en primer lugar, yo creo que ya lo hemos comentado más veces, ¿no? Yo en el siglo pasado, ¿no? Estudié un grado de 5 años, me licencié, en aquel momento eran licenciaturas en España, no grados, en ciencias políticas y sociología. La verdad es que yo no tenía mucha idea de qué es lo que iba a estudiar, como la mayoría del final, ¿no? De la adolescencia, en que no sabemos muy bien, pero pues la vida me trajo esta posibilidad, me resonó, no tenía claro cuál era el contenido y qué es lo que iba a ser, y mucho menos que con los años esta carrera universitaria o este grado universitario, que en Estados Unidos sí tenía importancia, en España no tanto, con los años se iba a convertir en uno de los grados más solicitados. Ahora en España, en algunas universidades hay lista de espera, ¿no? Para estudiar algo que en aquel entonces no era muy conocido. Así que ya por deformación profesional, después de haber estudiado, ¿no? Toda la evolución histórica desde la antigua Grecia hasta la actualidad, lo que es todo lo que tiene que ver con la ciencia política, desde un punto de vista no tan politológico, pero más sociológico, pues ahí esto lógicamente a mí me gusta, me atrae, lo he estudiado, bueno, y estudiándolo me enamoré y me apasioné un poco de esta disciplina, ¿no? Y luego me pasó una cosa muy curiosa, María, y es que cuando empecé a estudiar astrología, como también hemos comentado más veces en la Faculty de Londres, eh, yo tenía idea de que había algo de la astrología que iba un poco por esta línea. Y yo tenía una resistencia, era como que en ese momento estaba mucho más en lo psicológico, en querer, ¿no? Profundizar y conocer algo del funcionamiento de la psique personal. Y cuando llegué al final, ¿no? De ese proceso de estudio, porque la astrología mundana está como en la parte más avanzada de estudio, pues descubrí un mundo que no me había imaginado, ¿no? Y de repente pues me interesó mucho. En igual medida diría que lo natal, ¿no? Ay, sí, es que es fascinante, ¿no? Porque por más que nosotros tengamos tendencias o tránsitos, por ejemplo, en la carta natal, vivimos Mm, dentro de una comunidad y hay mm, muchas decisiones que no dependen de nosotros, pero que nos alteran la vida, ¿no? sí. O sea, a mí Y, siempre me fascinó la astrología mundana. Y también me parece una buena manera ujú, de evitar ese riesgo que tiene a veces la natal de estar permanentemente mirando nuestro ombligo, porque sí. el mundo es tan amplio. Y es tan interesante ver los hechos mundanos y qué significan y estudiar el simbolismo desde allí, ¿no? A mí me encanta, por lo menos. Sí, y luego en relación a lo que decías, aclarar que al menos en el método, ¿no? En el método que yo he estudiado y el que practico, esta astrología mundana parte de la astrología clásica, de la astrología tradicional. Es decir, la técnica y la estructura, ¿no? Para llegar a interpretar o a poder pronosticar o a entender algo de cómo funciona lo político, lo sociológico, parte y tiene su raíz fundamental en lo que es lo clásico. Pero dentro de esta perspectiva más de astrología humanista, a la hora de interpretar el uso de la técnica clásica, ahí sí que lo que se hace es actualizar un poco esa parte de interpretación simbólica. O sea que yo diría que es el complemento de una interpretación simbólica actualizada, más psicológica y más humanista, pero sobre una base importante de raíz técnica clásica.
Genial, genial. ¿Tenés algunos ejemplos para mostrarnos? Pues sí, vamos a ver si te parece, porque, bueno, lo hemos comentado, ¿verdad, María? Parece que estamos ahora en un, bueno, ahora además el momento, ¿no? El momento sociopolítico, geoestratégico que estamos viviendo hace que ante tanto cambio, tanta incertidumbre, de pronto también la astrología mundana nos pueda dar una visión y un mejor entendimiento de lo que puede estar pasando en un momento determinado, ¿no? Entonces, pues bueno, si te parece, se me ocurría que podía ser interesante que compartiéramos las cartas que tienen que ver con, espera, voy a empezar con aquí con esta primera, con las organizaciones, ¿no? Que ahora mismo parecen que están un poco sufriendo cierto terremoto, ¿no? Bueno, quizás la ONU un poco menos, pero la ONU, la OTAN, la OMS, ¿no? Estas organizaciones supragubernamentales que ahora mismo pues, están en un momento interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí, sí, Quizás, por ejemplo, sí, de que sigas, quizás también explicar o hacer la salvedad para la gente que comenta al pie del video que nosotros aquí estamos interpretando símbolos astrológicos más allá de la postura política que nosotros podamos tener, que puede o no coincidir entre nosotras o entre los oyentes. Nosotros acá estamos decodificando el código que representan los planetas en el cielo. Así que a la hora de comentar, me parece que es importante enfocarnos en lo que los símbolos nos están diciendo, más allá de estoy a favor, estoy en contra, ¿no? Como para que los comentarios sean constructivos, simplemente esa salvedad. sí, este es uno de los riesgos que tiene la astrología mundana, ¿no? Y es una de cuando trato de transmitir o de comunicar un poco esto, es uno de los puntos de partida, ¿no? Se trata de ser lo más objetivas posible, teniendo en cuenta que siempre va a haber algo de subjetividad, pero, por ejemplo, por eso me parecían interesantes estas cartas, ¿no? Porque parece que la OTAN, la ONU, la OMS, bueno, es más allá de si estamos de acuerdo o no, pues vamos a ver un poco qué es lo que está pasando. Entonces, yo la astrología mundana la dividiría, María, como en dos partes, ¿no? Una parte que es aprender a interpretar las cartas gubernamentales y poder hacer cierto pronóstico sobre ellas. Y luego hay otra parte de la astrología mundana que quizás podemos hablar otro día, que tiene que ver con los ciclos, ¿no? Y bueno, aparte de luego todo lo que has dicho de los eclipses, etcétera, ¿no? Todos los disparadores de los eventos mundanos. Bueno, aquí tenemos la carta de la ONU, ¿vale? Bien, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Eh, por supuesto, el conocer un poco de la historia, ¿no? Esta organización, ¿cuándo nace? Nace al final de la Segunda Guerra Mundial y nace con el objetivo de, bueno, de crear paz, ¿no? De crear paz, de unir a los distintos países, superar dos conflictos mundiales que habían dejado una huella tremenda. Y de alguna manera creo que esto se ve reflejado en la carta, porque tenemos nada más y nada menos, ¿no? Que hay cuatro planetas en el signo de Libra. Bien, por tanto, aquí ya estamos viendo que es una carta que trata de superar las heridas para encontrar un mayor equilibrio, mayor balance, para llegar a acuerdos, para establecer una normativa y una legalidad que fuera común, ¿no? Un poco a todos los países. O sea, el objetivo de la ONU es la paz, ¿no? Y yo creo que aquí ya tenemos una carta muy interesante también con ese Marte-Saturno en Cáncer. Bien, suele llamar la atención en esta carta que el Sol esté en Escorpio o Mercurio esté en Escorpio, ¿no? Porque no podría parecer que dentro de esto de la búsqueda del ideal, de la armonía, no, digamos, bueno, pues ¿qué tiene esto que ver? Bueno, realmente aquí lo que estamos viendo es que esta organización se crea para superar un momento de enorme crisis vital internacional. Y yo creo que eso es lo que representan estas posiciones vinculadas a Escorpio, ¿no? No es un momento fácil, además del nacimiento de la ONU en plena Guerra Fría, ¿no? Poner de acuerdo a los distintos países. Así que aquí tendríamos esta carta que cuando la llevamos a los tránsitos actuales, pues ya podemos ver que tiene un tránsito
que es bueno, unos tránsitos, ¿no? Vamos a decir, el de Saturno-Neptuno, del que venimos hablando, que está en la casa 12, con en la casa 12, la carta de la ONU, y el Quirón, que está a punto de transitar por el ascendente. En mi experiencia de tránsitos, Quirón es una pieza muy importante en astrología mundana y por eso decía la combinación de lo clásico y lo actual, ¿no? Porque la astrología clásica, pues obviamente no se había descubierto Quirón y no se utilizaba, pero claramente Quirón, lo vamos a ver, es una pieza que tiene Sí. mucho sentido, tanto en las cartas sobre todo y en los tránsitos. Te pido un favor, aléjate un poquito del micrófono porque hay un eco, hace un ratito ya que hay un eco como que vos te movés y rebota, me parece muy potente tu mic. Vale, gracias Quizás te María. Es que haces. estoy rodeada de obras y tenía miedo que se Ah, oyera el sonido de sí. fondo. Pues aquí me escuchas bien. Sí, rebota un poquito, pero se aguanta, no pasa nada. Pero cuando te moves o si estás muy cerca, empeora. Pero se Vale. escucha igual, se distingue perfectamente. Vale, bueno, no sé si te llama algo la atención de esta carta ya, Sí, pero este es el momento, sí, ¿no? me llama la atención, me llama poderosamente la atención que tanto el regente del ascendente como el de la casa 10 estén tan debilitados. Esa conjunción Marte-Saturno me parece de las peores que uno puede tener, con uno en caída y el otro en exilio. Eso realmente me llama poderosamente la atención. En los últimos años, Plutón estuvo haciéndoles una oposición. Eh, bueno, creo que dentro de, ¿cuánto faltará? 5 años, cuando empiezan a ver los eclipses allí, Mm. tendremos novedades, ¿no? Pero sí, me llama poderosamente la atención esa conjunción Marte-Saturno que rija los dos ángulos más importantes de la carta. Sí, como si entiendo los planetas en Libra, en la casa 6, el servicio de la diplomacia. Entiendo el Sol en Escorpio con una cuadratura a Plutón. Sí, estamos en Guerra Fría. Acá nos estamos manejando con poderes extremos y además ahí estaba también, empieza todo el tema, ¿no? Bueno, de la posibilidad del fin del mundo a través de estas bombas superpoderosas. O sea, pero reconozco que ese Marte-Saturno me llama muchísimo la atención. Me, Vale. me Fíjate, confundió cuando lo... Vale, fíjate también que ese Marte-Saturno está en el signo de Cáncer en casa 4 y el punto de partida de la creación de la ONU es un momento de extrema debilidad de las naciones, algo que está muy vinculado a ese signo de Cáncer en la astrología mundana, que tiene que ver con Sí, la nación, la patria, el hogar, la tierra en la que vivimos. Entonces, sí, realmente, yo creo que por eso es interesante esta carta, cómo refleja, por un lado, la voluntad y el propósito al que se aspira, pero muy claramente el momento, el momento de emerger y de resurgir, o de surgir, perdón, en este caso, sí. ¿no? De creación de la carta en una casa 4, ¿no? Que también va a tener que ver con, yo creo, una herida enorme, profunda de destrucción, de desolación, de tristeza incluso profunda en este momento de la Sí, historia, sí, ¿no? sí, sí. En ese sentido ya me resuena más, ¿no? Como cómo reconstruimos algo que está totalmente destrozado. Sí, en ese sentido me resuena más. Y desde el Eh, miedo, desde la extrema sensibilidad y desde la extrema vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que ahí estaría un poco ese reflejo. Si nos vamos a la carta de la OTAN, pues aquí vemos un panorama completamente diferente. Aquí, ¿cuál es el signo que predomina? Pues fíjate, Sol, Venus, Marte, Mercurio en Aries. Además, en la casa 7, que es la casa de los países aliados, de los socios. Es decir, que aquí ya vemos una carta que nace con esta vocación y esta idea, ¿no? De defender, ¿no? Atacar si nos atacan, o con esta idea de defensa, pero claramente una estructura militar, ¿no? Una estructura militar, Totalmente. que lo que trata es de agrupar. Fíjate qué interesante que está Venus en Aries, ¿no? Está Venus en Aries, o sea, es decir, y este Marte-Venus, Marte-Venus-Sol, ¿no? Vamos a unirnos, vamos a cooperar, vamos a generar una unión en torno, ¿no? A todo lo que tiene que ver con lo bélico. Por supuesto, lo vamos a ver aquí muy por encima, no es el objetivo verlo en profundidad, pero fíjate que tenemos
este tránsito, ¿no?, de Saturno, que ya está, bueno, que viene estando por toda la casa 6 y que ya se acerca al descendente con un Neptuno que ya está en la casa 7, ¿no? Generando confusión, malos entendidos, el Quirón también que ha transitado por ahí, es decir, hay un Plutón también que estando en Capricornio viene de transitar la casa 4, todos tránsitos que tienen que ver con bueno, una alteración de alguna manera, ¿no?, de la propia estructura, de la seguridad. Y está aquí también el Sol, este Quirón ha transitado por el Sol, de la propia identidad y el propio propósito, ¿no?, de la organización. Así que hay Cuando algo. Saturno pase por Mercurio, el regente del ascendente y del medio cielo, ¿no es cierto? Exactamente, muy importante este tránsito. Eh, Aquí Muy tenemos marcial, muy Sí, marcial. disculpa María, no te he oído. Dime. No, que marcial, muy marcial. La carta Sí. anterior, si volvés un poquito marcial y además también, si volvés a la anterior con las características, me imagino que se tienen en cuenta estrellas fijas en la astrología mundana. Sí, se pueden tener en cuenta las estrellas fijas, sí. Ok, bien. Bueno, vayamos a la de la Organización Mundial de la Salud. Esta para mí es, la de la Vale. Organización Mundial de la Salud, sabes que para mí es importante porque mi papá, que es médico, fue el primer director de Latinoamérica de la Organización Mundial de la Salud, allá en los 80. Así que siempre viajaba mucho, muchos meses al año, eh, Ujú. y, y bueno, era justamente por eso, y entonces siempre estábamos pendientes en el mundo pre-internet de esta cuestión. Estaba mucho tiempo en Suiza, ¿no? Bueno, Así que bueno, pues igual podemos utilizarle o podría ayudar para aclarar algo de la hora, porque yo no he conseguido la hora. Entonces, aquí hay y esto es algo también que cuando estamos en las clases de mundana es un tema que hay que abordar, ¿no? Porque los países pueden tener varias cartas, las organizaciones también pueden tener varias cartas. Y aquí es importante también saber cómo nos manejamos. La OMS, yo he puesto las 9 de la mañana, es decir, el 7 de abril de 1948 tuvo lugar la primera reunión, ¿vale?, de la Organización Mundial de la Salud. Entre las 8 y las 12 del mediodía, bueno, ahí estaríamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, aquí no podríamos interpretar las casas con tanta seguridad. Pero sí que es cierto que entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, tanto Quirón como Júpiter están vinculados de alguna manera o posiblemente vinculados a la casa 6, que es la casa de la salud, ¿vale? Y también que ver con las casas 7 u 8, de nuevo, organización, aliados, unir, ¿no? En este sentido. Claro, aquí a las 9 de la mañana. Ya un Quirón en casa 6, ¿no? Nos puede decir mucho. No es la carta que podamos interpretar sin la hora, sino que nos puede servir el día para que podamos ver de alguna manera los tránsitos más allá, ¿no? Más allá de la carta. Y fíjate en aquellos planetas que sí que no van a variar por la hora, que va a ser la posición del Sol o la de Quirón, tenemos un tránsito de Quirón por el Sol. O sea, independientemente de la carta en la que esté, el propio propósito de la OMS. realmente. El liderazgo de la OMS, es decir, todo lo que tiene que ver con la propia organización, su estructura, su propósito, su misión, su visión, sus valores, ahora mismo refleja lo que está pasando, ¿no? De cómo Estados Unidos y Argentina han abandonado y también, Totalmente. de alguna No manera, sé si todo. Estados Unidos lo llegó a abandonar, estaba en tratativas, pero vos fíjate que esto sucedió con ese Mercurio, no solamente con el tránsito de Neptuno, sino que hace muy poquito tuvimos allí la Luna, Venus, vamos a volver a tener Venus allí. Este es el grado donde estaba la Luna en la conjunción Júpiter-Saturno, ¿no? Eso es. 26, 27 de Piscis, o sea que ese Mercurio engancha con mucha fuerza en lo que está sucediendo ahora y los tránsitos que está recibiendo. Saturno Muchísimo. pronto va a estar allí. Interesante Eso, ese eso Mercurio, es. ¿eh?
esa conjunción que se va perfeccionando Saturno-Neptuno, efectivamente está aquí también, este es el otro punto, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera, dentro de este momento en el que cartas importantes, Rusia, China, España, Estados Unidos, la Unión Europea, otros países que podamos ver de Latinoamérica, también tenemos estas organizaciones con tránsitos muy sensibles. Por último, yo traía también el ejemplo de la Unión Europea, María. Bueno, la Unión Europea tiene varias cartas. Es verdad que el Brexit nos trajo un evento, ¿no? Con el que podríamos jugar para ver ahí donde se produce una ruptura, una separación, ¿no? Parece que este evento del Brexit hace que la carta del acuerdo de Maastricht sea importante, ¿no? Como lo tenemos aquí, el del 25 de marzo de 1957. Pero es verdad que la Unión Europea, de nuevo, donde la Casa 7 está muy activa, ¿no? En el sentido y poblada, ¿no? Llegar a acuerdos, trabajar juntos, colaborar, ¿no? Crear una unión. Aquí estamos más en la parte económica y podríamos irnos también a la Carta del 92, donde la Comunidad Económica Europea se transforma en la Unión Europea, ¿no? Quizás en los nombres lo podría haber trasladado. En el acuerdo de Maastricht, lo que tenemos es que ahora mismo Plutón está transitando por la Luna en casa 4. Es decir, y esto resuena mucho con todo, y en el momento del Brexit, Urano estaba en la casa 7, es decir, un socio se va, Quirón estaba por el descendente, o sea, hay algo ahí disruptivo, ¿no? Que iba a pasar, y ahora mismo, ¿qué se está hablando? Bueno, yo diría, ¿no? Aquí también podríamos hacer una exploración en esa interpretación que tú proponías objetiva, es decir, aquí se está hablando de la Unión Europea está perdida, está sumisa, no tiene nada que hacer, es la que tiene que perder, ¿no? Porque como estamos ahora viendo que geopolíticamente, pues a lo mejor esta lucha entre Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay algo, ¿no? de un miedo que trae este tránsito de Plutón sobre la Luna, sobre la propia seguridad de mi casa, ¿no? O de la organización a la que pertenece el país. Por supuesto, con partidos políticos que abogan por menos Europa y partidos políticos que abogan por más Europa. Pero desde la astrología mundana también sería interesante ver que la Luna va a representar las políticas sociales, la mujer, los niños, la infancia, también la población. Por tanto, este Plutón sobre la Luna está trayendo una enorme intensidad que tiene como ramificaciones, ¿no? Con la política social, la política migratoria, la política de derechos humanos, es decir, que lo podríamos llevar ahí. Y está en un momento, diríamos, de crisis y de transformación profunda, ¿no? Te hago una consulta con respecto a esto. Mm, Plutón toca la Luna, es un grado sensible porque Plutón va a retrogradar y va a volver a tocar ese mm, grado este mm, año, pero además también activa la T cuadrada entre mm. Urano, Luna y Neptuno. Y Eso por es. lo que yo tengo entendido, porque yo no soy experta en mundana Sí. moderna, psicológica, tengo entendido que Urano tiene que ver con las políticas o la ideología de derecha y Neptuno con la de izquierda. Entonces, me parece que este Plutón transitando y activando esta T cuadrada, Mm. ahora, dentro de unos meses, cuando Plutón retrograde y lo vuelve a tocar, creo que está describiendo muy bien la tensión que se vive ahora en Europa sobre qué hacemos. ¿Cerramos fronteras? ¿Las abrimos? ¿Qué hacemos Totalmente. frente a, no? Me parece que expresa muy bien esa división. Es impresionante. Yo nunca hubiera usado esta carta, hubiera usado la del 92. Pero la verdad es que esta me impresiona lo bien que funciona, ¿eh? Sí, ¿Vos por qué funciona. leíste esta carta funci- en lugar de... ¿Por qué le diste prioridad a esta carta? Em, Pues mira, la verdad es que no sabría muy bien qué decirte, porque es como un poco de ir mirando los tránsitos y aplicar la técnica y luego una parte intuitiva, ¿no? O sea, es decir, yo creo que, a- no sé, a mí esta carta me habla, ¿no? Y me conecta con mucho de lo que está pasando. De hecho, también ese Sol-Mercurio en Aries, ¿no? Con ese Venus en Piscis,
creo que también está muy ligado a el propósito, la esencia de lo que fue la creación de la Comunidad Económica Europea, ¿no? O sea, en primer lugar, Mercurio hay en Aries, crear un mercado común, hacer algo nuevo, diferente, pero con países muy distintos, ¿no? O sea, hay como un conflicto intrínseco dentro de lo que es tratar de hacer un acuerdo, ¿no? Y yo veo esa dualidad entre ese Venus en Piscis y ese Sol Mercurio en Aries, ¿no? Pero creo que también el hecho del Brexit y qué tránsitos habría sobre esta carta hicieron que en ese momento esta carta cobrara cierta relevancia. Claro, lo ideal es poder ver las dos, ¿no? Y poder sacar conclusiones de cada una de ellas, pero bueno, a veces siempre de alguna manera por el tiempo no es posible, ¿no? Creo que cada una aporta una visión. De Yo sé hecho, sí, ¿sí? perdón, sí, sí. No, te quería decir que de hecho la carta del 92 podría ser incluso, o es también de alguna manera un tránsito sobre la del 57, ¿no? O sea que están vinculadas, aunque sean cartas diferentes. Sí, sí. Yo sé que con esta vos ya terminabas tu Sí, presentación, así que te voy a pedir si podés volver a la de la Organización Mundial de la Salud, sí. un poquito para atrás, porque una cosa que cuando hablábamos de ese Mercurio, que Mm, ahora está recibiendo el tránsito de Neptuno y que durante mm, estos días, cuando el presidente de la Argentina decidió irse, y no sé si el de los Estados Unidos lo concretó, pero fue un tema que estuvo sobre la mesa con idas y venidas. Fíjate que una de las razones por las que se hace esto es porque se sostiene que la Organización Mundial de la Salud no fue siempre precisa con la mm, información que dio, sobre todo con el tema del COVID. Y el COVID. estamos ante un Mercurio en Piscis, que ya es un Mercurio flojito de papeles, con el tránsito de Neptuno, que tiene que ver con las mentiras o los engaños o la información poco discernida, Mm, justo sí. Es interesante porque si esto pasó hace 4 años, recién ahora se está poniendo sobre la mesa. ¿Fue verdad o no fue verdad? claro. Y es increíble, ¿no? Como la matemática de los tránsitos, me resulta fascinante esto a mí siempre. Y bueno, y Eh, luego es interesantísimo este stellium que tenemos, ¿no? Plutón, Saturno, Marte, ¿vale? En este caso en el signo de Leo, que de alguna manera da esta idea, ¿no? Eh, es una organización que está para cuidar la salud, o para ejercer un control, ¿no? Además con un Júpiter en Sagitario, casi da la impresión de, bueno, ¿qué es lo que ha venido a expandir la OMS, ¿no? ¿No? Los Exactamente. buenos criterios de salud o otro tipo de Exactamente. cuestiones, ¿no? O sea, es una carta, yo la veo compleja, contradictoria y que refleja muy bien, bueno, pues eso, el que se pueda ver a esta organización con sus luces y con sus sombras, ¿no? Pero Sí, en sí, sí, cualquier sí. caso, Quirón hace que también se vean las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tránsito aquí en la casa 11 sobre el Sol, bueno, la casa no la podemos tener en cuenta, ¿eh? Si fuera 10-11, podría estar en la parte pública, ¿no? O sea, es decir, qué imagen está dando esta organización, cómo se la está viendo y cómo se están viendo, pues, cuando las costuras no están bien rematadas o qué vulnerabilidad Totalmente, tiene, ¿no? totalmente. Y Estados Unidos creo que dijo que se iba y no sé si era como que el 1 de marzo o sea, dio una ah, fecha ok. y no sé si era un ultimátum para ver si se podía hacer algo, ¿no? Pero creo que dentro de esta organización hay control, hay control, hay control, ¿no? De Totalmente. Y esa T liderazgo. cuadrada que tenemos en signos dobles, ¿no? Entre Urano, Júpiter y Mercurio, Mm, Luna-Mercurio, yo he notado a lo largo de mis mm, estudios o haciendo cartas natales, etcétera, que esa es una T cuadrada que es bastante veleta según las circunstancias que le toquen vivir, ¿no? Eh, mm, es como que si no tuviera una identidad súper sólida, sino que empezó siendo una cosa, luego fue mutando hacia otra. Eso es muy de los signos mutables, porque yo tengo mm. un recuerdo de que era una organización con mucho prestigio, pero luego a través de quizás información poco clara, viste, se fue perdiendo mucho prestigio. No sé si vos tenés esa
ese recuerdo o es que yo tengo como un sesgo, entonces tengo un recuerdo de cuando yo era chica, era muy prestigiosa y luego fue perdiendo ese capital de prestigio en estos últimos años. Sí, sí, ¿Tenés? sí, claramente. Yo creo que hay una imagen que se va diluyendo. De hecho, la OMS, si no me equivoco, es una organización que se crea desde Naciones Unidas y creo que es un momento en el que se apuesta, ¿no?, por buscar acuerdos para unir a las naciones con un propósito común, ¿no? Pero ya ha pasado un tiempo desde ese momento y creo que ahora mismo también con esa entrada de Plutón en Acuario ya más a nivel de ciclo colectivo, hay algo de lo institucional que puede estar desgastado y que puede tener que verse de nuevo. Pero sí, esta T cuadrada y ese Urano y ese Venus en Géminis, ¿no? Muy capaz de adaptarse, ¿no?, a qué valores ofrezco y qué estructura o qué organización voy a dar, o qué ideales, ¿no?, voy a poder defender, pero al mismo tiempo que puede dar la sensación de, eso es, de veleta que tú decías, ¿no? O sea, una cosa es adaptarse y otra cosa es, ¿no? Tengo estos principios, si no te Acomodarse. gustan, tengo otros. Ex- Entonces, Exactamente, el acomodarse excesivamente, que a veces los mutables caen en esa, en esa, sí, viste que a veces caen en esa tentación, no siempre, ¿no? Pero a veces caen en esa eso es. tentación. Siempre cuando veo así cartas, me acuerdo que cuando hacía cartas natales era una cosa que me llamaba poderosamente la atención, pero cuando yo veía cartas natales con mucho Piscis, Mm, o con un Neptuno muy prominente, o esta cosa así también muy de los mutables, solía ver una energía Marte-Saturno fuerte, como que decir, bueno, ante mm. toda esta energía media veleta, ¿cómo nos anclamos y perduramos 50, 60, 70 años? Bueno, con ese Marte-Saturno en un signo fijo, ¿no? Sí. Pero bueno, son acá, ya me pongo a divagar y ya vamos a tener novedades este año con los eclipses, ¿no? Que van a suceder en Virgo Piscis, así que vamos a tener novedades sobre esto. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en esta carta. Fíjate que también Neptuno está en Libra, o sea, está diluyendo, ¿no?, y en oposición a ese Sol. O sea, yo creo que hay algo que tiene que ver con el liderazgo, la composición estructural y el liderazgo, ¿no?, con ese Sol en Aries y esos tres planetas en Leo, Plutón, Saturno en Marte, que no termina de encajar del todo, ¿no?, con el propósito de lo que aquí se hubiera buscado en un momento determinado, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que puede estar también en el trasfondo de cómo ver esta organización ahora, cómo se diluye o puede estar en riesgo o mal vista por algunos sectores, pero claro, es que está el tránsito de Quirón, que como te decía, Quirón en Mundana para mí se me ha revelado como un planeta muy, muy importante a la hora de ver momentos de riesgo, de inseguridad importantes de transformación y de crisis, sí. Una muy linda presentación. Itziar, como para ir cerrando, contanos así muy brevemente, para aquellos interesados en seguir ahondando en esta técnica, contanos acerca del curso que vas a dar, cuándo empieza, cuánto dura, cuál expectativa puede tener el estudiante y qué información o qué formación previa necesita tener como para poder hacer este curso. Bueno, pues ya que amamos tanto esta disciplina y estamos en este momento histórico tan interesante, pues qué mejor, ¿no? Que es ¿no? Lo que hicimos fue pues, proponer, ¿no?, un curso de Mundana que empieza el lunes 17 de febrero. Van a ser 3 clases, porque la idea es ver la primera parte de la astrología mundana, una introducción, empezar a entender y hablar esto que tú decías. Urano es la tendencia política de derechas, Neptuno es la de izquierdas, ¿no? O sea, ¿qué ha llevado a que los astrólogos hayan o se haya elaborado una teoría asociando arquetipos a lo militar, a las guerras, también el poder conocer otras cuestiones, ¿no? Como decíamos, las políticas sociales, temas de la mujer o temas de la infancia. ¿Dónde podemos ver el índice de natalidad, por ejemplo, de un país, ¿no? Bueno, cuestiones que a lo mejor en lo natal no surgen y que sí que tienen un entronque y una conexión en lo mundano. Así que a través de 3 clases vamos a introducirnos en el mundo de la astrología mundana desde lo más sencillo, va a ser como un caminito evolutivo, y
y obviamente ya vemos que aquí estamos viendo tránsitos. Entonces, cuanta más astrología sepamos, mejor, pero sí que diré que el objetivo principal es cómo saber cómo interpretar los planetas desde las gafas, la mirada y la perspectiva mundana. Por tanto, para alguien que sepa poco de astrología, también bien, habrá menos vicios y más ¿no? Apertura para aprender de alguna manera o integrar estos arquetipos, ¿no? Genial, genial. Bueno, nos vemos allí entonces. Muchísimas gracias por tu aporte. Muchísimas gracias a ti, María. Nos vemos. Chao.